escucha Radio Solar. Irradia tu frecuencia, la frecuencia del corazón. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en una nueva emisión de nuestra Radio Solar, con la participación de nuestras compañeras Griselda Olivera, Cecilia Acri y Mónica Acri, y nos visita una compañera de ruta, Analía Vilá. Se presenta como canal de información universal, lectora y despertadora de conciencia. Hola chicas, hola, buen día Analía, ¿cómo están? Hola, buen día a todas. Gracias por esta invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, algo nerviosa en esta primera experiencia. Tranquila, es una charla entre viejas amigas. Exacto. Nosotros nos conocemos ya hace un tiempito y con las chicas seguramente que enseguida vas a conectar. Sí. Bueno, sí. Ana, nosotros nos conocimos en una situación que Ceci me preguntaba si tenía tus redes, digo, la verdad que no chusmeé nada de las redes, simplemente fue una conexión álmica a través de una amiga de Córdoba, de Adri, y bueno, de entrada fue como así, amor a primera vista, amor del bueno, amor del puro. Y bueno, vos te dedicas especialmente, te sentís más identificada con las canalizaciones, siento, por tu presentación. Sí. Mi fuerte, siempre digo, son los registros akáshicos, pero desde que empecé hace 7 años a hacer lecturas de registros, fui creciendo en ese camino de la canalización y hoy en día creo que el 90% de mi labor es en base a las canalizaciones. A veces son de palabra desde la escritura, como apoyo. La escritura es un medio de canalización. A veces son imágenes y a veces me valgo de mi amigo el péndulo para como intermediario nada más del canal. Estamos permanentemente conectados todos. No todos lo sabemos, somos conscientes de eso y es como una súper herramienta el poder percibir la conexión. Me encanta, amo. Sí, se nota. Hace 7 años que aprendí. Cuando uno hace lo que le apasiona, eso se transmite y el otro lo percibe, ¿no? Más que los títulos y los... decías que hace 7 años que comenzaste. Aprendí mi primer técnica, hace 7 años aprendí. Después, en pandemia, aprendí varias más, que todas conectan con la misma fuente de información desde distintos medios o con distintos pasos a seguir o con distintos intermediarios, ¿no? Que pueden ser distintos guías o maestros ascendidos, que son los intermediarios entre el registro akáshico o la conciencia de Dios o fuente de la creación, como muchas veces se llama, esta fuente de información, o comúnmente también lo podemos llamar conciencia universal. Desde ahí parte toda la información de todo lo que es y existe acá en el planeta y en el universo. Por compartirnos esa info. Antes de ir así al nudo de nuestra cuestión, te quería preguntar a nivel personaje o persona de tu existencia en esta encarnación, ¿cómo es que vos llegás a convertirte en esta despertadora de conciencia? Primero tuviste, me imagino yo, que despertar tu propia conciencia y que, si querés compartirnos a nivel personal, así muy someramente, lo que quieras decir, ¿qué te llevó a ese estadio o ese estado de conciencia?
en ese momento? Bueno, primero que yo aprendí registros de curiosa, la verdad, digo como buena acuariana siempre, de curiosa aprendí porque escuché a alguien que me había hablado de registros akáshicos y lo que me había dicho como que me hizo ruido como que me falta información o esto no es así. No sé, porque internamente lo sentía así. Yo no estaba inmersa en el mundo holístico ni en el energético. Había hecho previamente, soy masoterapeuta, había aprendido a hacer masajes, hice mi formación de 2 años como profe de yoga. No es mi fuerte, digo yo. Había aprendido Reiki también y lo había dejado ahí en el cajón guardado, pero cuando escuché el término de registros akáshicos y la forma que me lo explicaron, a mí me hizo ruido. Entonces empecé a investigar por internet, empecé a leer hasta que encontré una persona que me resonó cómo transmitía la técnica, su propia técnica canalizada, que la voy a nombrar, es Vero García de Tu Luz Tienda Holística. Ella es divina y es súper conocida en las redes. Fui parte de su primer grupo de alumnas de esta técnica que aprendí primero y me costó muchísimo encontrar cómo era la canalización porque venía de ser muy mental. Y a medida que fui practicando, lo único que queda es la práctica para profundizar y confianza en uno. Son los 2 pilares para afinar el oído interno. Que me llevó a empezar a descubrirme, a empezar a conocerme. Más allá de eso, Había lo coreográfico. curiosidad, ay, pues, me quedan las letras, disculpen. Están tratando de... Están filtrando. Sí, no están filtrando nada, pero sí me están dejando letra y puede ser que tenga estos lapsus, chicas. Sí, sí. El tema era que me empezaba a llegar información de cosas que por ahí no iba comprendiendo en su momento porque mi conciencia no estaba al alcance de esa comprensión. Y preguntando, una de las preguntas que más se hacen en las lecturas de registros es, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión en esta vida? O el propósito de mi alma. Y yo digo, no empecemos por ahí siempre. Es mi consejo para mis consultantes. Pero yo lo pregunté, no de primera mano, pero sí en los primeros meses de práctica. Y lo que me dijeron fue transformadora de la luz. ¿Qué significa eso? Que soy el transformador que está en la vereda, más o menos desde mi básico comprender, ¿no? Entonces, después de ahí me fueron llegando de a poquito entendimientos pequeños que me fueron llevando a comprender cuál es el trabajo, ¿no? Que vengo a hacer, que es esto de despertadora de conciencias, que lo hago con con los consultantes, pero desde el lugar de que me van guiando con la información que llega. Y lo que vi en esto, que mientras les escribía el texto de mi presentación, yo pongo desde hace 7 años, ¿no?, que me dedico a esto, y yo digo, en esto de ser transformadora de la luz, me cayó la ficha en ese momento desde que fue de toda la vida y que no lo había visto antes, ¿no? Vino la emoción en ese momento, el llanto de las lágrimas de emoción, que son las que brotan del alma, y pude comprender que desde mi palabra, sin intención de hacerlo, pude empezar a llevar un poquito más de luz a cada una de las personas que se me cruzan el camino. Esto es algo natural que uno despierta, porque es parte de mi labor como alma. Así que bueno, espero haber sido clara. Muy movilizante y revelador.
Antes Sí. de continuar, vamos a pasar, gracias Ana por tu apertura y por compartir con nosotras tu proceso. Les voy a compartir a nuestros radio escucha las redes sociales. Acuérdense de suscribirse en forma gratuita, de mandarnos mensajitos. Las redes sociales son @radiosolar999 por YouTube y por Instagram. Y tenemos nuestro teléfono, nuestro número, que nos pueden dejar ahí mensajes de audio o de texto, que es el siguiente: 54 911 28 68 4451. Vamos a una pequeña pausa musical, a escuchar una de esas musiquitas lindas que nos dirigen Moni y Ceci en este caso, y volvemos rápidamente. Gracias. Ya estamos de regreso de la pausa musical. Y aquí, Moni, te quería hacer una pregunta, Anita. Bien. Hola Ana, bienvenida, gracias por estar con nosotras. Te quería preguntar porque vos comentaste que normalmente las personas cuando hacen una lectura lo primero que preguntan es cuál es el propósito y la misión. Y me gustaría saber, según tu punto de vista, ¿qué recomendarías? O sea, ¿por dónde te recomendarías, según tu experiencia, empezar a preguntar para alguien que nunca se hizo una lectura? Para mí, y por la forma en que se fue dando mi labor en las sesiones, ¿no? La experiencia me fue llevando a abrirme al primer mensaje que necesita ser consciente esa persona en ese momento. Porque ahí está la clave de lo que necesita esa persona para despertar, para dar el paso siguiente evolutivo, para hacer conciencia nueva, para crecer. Y habitualmente yo siempre les pregunto que me traigan la lista de preguntas que ellas quieran, ¿no? Pero dentro de esas preguntas yo no las formulo tal cual las trae la persona, ¿no? Porque es como limitar la información. Entonces, lo que aconsejo yo siempre es poner un tema, ok, la relación de pareja, mi trabajo, ¿qué información me trae o necesita saber esta persona sobre este tema puntual? Y les cuento que el primer mensaje que llega, por lo general, engloba y trae respuestas a todas las preguntas que ya trae la persona escrita, que después se van ampliando cuando vamos preguntando en profundidad por cada tema, ¿no? Pero por lo general, lo primero es fundamental,
por eso no, digo, que vengan abiertos, no a querer saber de dónde vengo, a qué vengo, o cuál es mi nombre. Muchas veces me han preguntado, ¿cuál es mi nombre de origen? Son son cosas que van surgiendo, y esa información que va llegando cuando la persona lo puede comprender o le sirve esa información, si no, tampoco te van a adelantar nada. Buenísimo, gracias, porque es verdad, a veces muchas cosas uno pregunta como por curiosidad y no siempre es lo más importante para nuestro proceso evolutivo. O sea, que este enfoque de dejarlo abierto y un poco que los mismos guías o quienes estén en ese momento respondiendo guíen, me parece fantástico. Y justamente te quería hacer otra pregunta que es la forma de preguntar, porque yo, bueno, también soy lectora y a veces depende cómo uno haga la pregunta, uno como que espera que le respondan algo o en una línea y te salen con otra cosa que no tiene nada que ver. Y si podés contar un poco cómo es o cómo recomendás la forma de formular la pregunta para que sea lo más preciso o lo más alineado o acertado a lo que la persona quiere saber. Bien, bueno, te cuento que me llevan a contarte por este lado. Por ahí no las preguntas, la respuesta puntual. Tenemos que tener en cuenta como lector o como lectora de registros que la verdad no es una sola, no es absoluta. Entonces, la verdad para mí va a estar mirada desde mi experiencia, desde mis conocimientos, desde mi canal, que no va a ser el mismo que el tuyo. Entonces, no va a haber una respuesta puntual y exacta que sea la única verdad. Va a llegar la información acorde a tus conocimientos, a tu conciencia, a tu nivel de conciencia y al nivel de conciencia de tu consultante, porque a mí me lo pueden explicar de una manera que por ahí vos, Moni, Patri, lo comprendan distinto y el consultante no lo entienda. Entonces, nuestra labor como lectoras, y esto es lo que siempre trato de transmitirle a mis alumnas, es que tenemos que adecuar el mensaje sin modificar la esencia del mensaje. O sea, adecuar las palabras como lo transmitimos, que sean veraces, o sea, no puedo desviarme del mensaje original. Me encantan los pajaritos de fondo, que se escuchan. Sí, Bueno, me encantan. acompañan. Ay, totalmente, qué placer. Me distrajeron en un segundo. Entonces, es esto de que uno tiene que ser veraz con la información, las palabras amorosas, adecuadas, ¿no? Para que la persona reciba ese mensaje en el alma, que es donde graba la información y donde después se manifiesta en el cotidiano de la vida. Entonces, en el preguntar, yo busco hacer preguntas que sean amplias. O sea, me vienen, por ejemplo, mira, tengo una situación de trabajo, me salió una oferta, porque la gente te lo cuenta así. Estoy hace 5 años trabajando acá y me encuentro por ahí que el maltrato, mala paga, no sé qué hacer, me sale una oferta laboral, voy a la entrevista, me dicen que me llaman y no me llaman, me ha pasado. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tiene que aprender esta persona? ¿O qué es lo que tiene que cambiar en su forma de presentarse ante el trabajo? ¿Qué le trae esta experiencia? Entonces yo tiro 2 o 3 preguntas así amplias para que el guía o el maestro que esté conectando en el momento sea el que traiga el mensaje. Y por ahí el mensaje es muy amplio. Entonces, yo después paso a preguntar, bueno, ¿y esto qué le podemos aconsejar a la persona? ¿Cómo lo puede integrar en su diario? Pregunto, por ejemplo,
cómo podemos guiarla a que resuelva este tema o qué tiene que tener en cuenta. Como que voy después, desde lo más amplio, voy y acorde a las preguntas que le van surgiendo de ese primer mensaje amplio, voy ajustando las preguntas, pero nunca lo hago literal o puntual para cerrar el mensaje. Porque el punto es eso, si yo cierro la pregunta a que una respuesta sea sí o no, no me sirve. No le sirve tampoco a la persona, porque me quedo yo sin información también para que la persona esa pueda ampliar su mirada del tema. ¿Se entendió? Sí, genial. Clarísimo. Genial, muchas gracias. Gracias a Ceci, vos, ¿vos Moni. tenías una pregunta para Analía también? Sí, tenía una pregunta porque vi en su Instagram que ella se presenta como que hace terapias integradas, ¿no? Porque vi que también tenés otras herramientas como el Reiki, los oráculos, además de la canalización, ¿no? Armonizaciones, limpiezas. Quería saber si es que vos armaste como un método en donde integrás a todas estas herramientas y cómo es que las integrás en una sesión. Bueno, eso fue surgiendo también desde las propias lecturas de registros. Y esto va conectado también con lo que le decía recién a Mónica. Cuando uno va adquiriendo herramientas y va ampliando conciencia, sale natural el que mezcle técnicas. Entonces, en un principio, ya de por sí, la técnica que yo aprendí de base, que es mi caballito de batalla, integra otras herramientas como ser el péndulo, los oráculos, que así yo lo aprendí ya de entrada. Pero eso me dio un conocimiento básico, digamos, sobre estas herramientas. Y en la práctica de uno mismo va ampliando. Y los guías te van llevando a que vos apliques otras herramientas. Y en esto de integrar las técnicas, las terapias integradas, es una forma de trabajo que hago en compañía de una amiga, colega, Paula Burgos. Ella es terapeuta en regresión y vidas pasadas, es maestra de Reiki, Usui y también es lectora de registros akáshicos. Yo con ella pego onda, digamos, hace unos años atrás, somos mamás del colegio, de compañeros de colegio de nuestros hijos, y en una charla así muy espontánea, ella se entera de que yo me veo un mazo de oráculos que saco de la cartera y me pregunta qué pasa, ¿no? Me dice, ay, no, yo también hago Reiki, estoy haciendo la formación como en terapias de regresión y vidas pasadas. Dije, ay, qué bueno, le digo, yo hago esto, registros, que era lo único que hacía en ese momento, y estaba aprendiendo tarot. Y bueno, pegamos onda como con Patri de entrada. Y con ella empezamos empezó a surgir esto, ¿no? De que nos complementamos en el trabajo. Entonces, ella desde su experiencia, desde su conocimiento en la terapia de regresión, y yo desde mi formación, por ejemplo, en transgeneracional, por haber estudiado biodecodificación, fue surgiendo naturalmente. Me dice, ¿y vos canalizás más, estás más conectada con la canalización que yo? Me dice, tengo un caso, una persona que viene con un tema difícil, me dice, me gustaría que la veamos juntas. Y ahí empezó a surgir esto de las terapias integradas. Hemos ido a ferias holísticas a atender a las dos juntas a una persona. Y desde ahí fue surgiendo una forma propia de trabajo a través del péndulo, que estamos en pleno desarrollo de esa técnica. Que ya saldrá a la luz en algún momento. Es una técnica de péndulo radiónico terapéutico, así lo denominaron los guías. Y estamos en pleno proceso de canalización de toda la información teórica para esa formación. Y en plena experiencia, ¿no? Porque esto sale de la experiencia de uno también en el campo de trabajo. Entonces, la integración de las técnicas nos permite
no solamente ir a la información de esa alma puntual, sino que también ver esa información de esa alma, lo que viene trayendo de vidas pasadas, o sea, de otras encarnaciones, y de lo que trae del árbol genealógico de los ancestros. Es una técnica muy integrativa, muy integral, súper amorosa, y que les puedo asegurar que hay casos que hemos resuelto temas de dolores físicos, por ejemplo, dolencias físicas, que tienen origen donde menos lo imaginamos. Y no es solamente en lo emocional o en lo mental. Tienen origen, por ejemplo, energéticos o origen en nuestro cuerpo etérico que trae grabadas memorias de vidas pasadas. Entonces, es una técnica muy linda que ya saldrá, ya la podremos expandir cuando nos den el ok. Qué bueno. Qué lindo. Es muy linda, es muy integral. Y es para la nueva humanidad o el nuevo mundo que se está gestando. Iba a decir que lo integral, ¿no? Lo amplio de la integración de todas estas técnicas es lo que seguramente le da la profundidad a la sanación, ¿no? La capacidad como de ir bien a la raíz. Y me parece súper importante eso. Claro, sí. Sin desestimar la consulta médica siempre, porque uno no puede dejar de atender lo físico desde la medicina, desde la rama de la medicina que sea, la tradicional, científica, o la medicina china, pero siempre hay un diagnóstico médico que también puede servir de base para después desentrañar el origen. Así que perfecto. Sí, está buena la aclaración, Ana, para no, respetar esas normas. Sí, porque... Sí. Claro, y aparte que somos un todo, ¿no? Yo no puedo, desde que empecé a trabajar de esta manera, no puedo verme como parte o por partes. Entonces, es un todo. Somos un todo. Y en eso es importante que empecemos a enfocarnos y a mirarlo desde ese lado. Porque... si no, es como vernos en pedacitos. No soy una pierna, no soy una rodilla, soy un ser integral. Y todo está relacionado con todo. Así como nosotras también estamos relacionadas por algo, y que por eso también me están invitando a su canal, es genial. Por algo hacemos este equipo en este momento. En sincronía. Yo voy a ir pasando por lo menos tu Instagram, para los radioescuchas que quieren comunicarse con vos. Después vamos a dar el celular al final. Es @espacioálmico. Y vamos a ir a una pequeña... Sí, @espacioálmico está bien, ¿no? Sí. Sin punto, sin coma. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos con más preguntitas. Seguimos charlando con María. Muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta de la pausa musical, acá en esta charla tan reveladora que nos comparte María de su experiencia. Y yo lo que te quería preguntar es, vos estás en proceso también en una formación que estás finalizando con la psicóloga Levita, constelaciones familiares también, me habías comentado. Sí, hice ¿Cómo fue que llegaste? Ay, en esto creo que son las señales.
las señales que uno, digamos, o la gente que uno se va cruzando por el camino, que te traen señales siempre. Yo en el año 22 hice mi formación en biodecodificación y conecté así estas conexiones de almas que surgen con una compañera, me hice amiga de una compañera. Yo estoy en San Martín y ella está en La Plata, o sea que tengo 57 kilómetros de distancia. Bueno, ella me dice, yo voy a hacer, me dice, quiero hacer constelaciones y que esto, que el otro. Y yo en un principio había preguntado, digo, años anteriores, en qué me tenía que capacitar para mi labor, ¿no? Para mejorar mi servicio o mis consultas. Y me habían dicho, péndulo no, porque con lo aprendido ya es suficiente, me dijeron. Tenía que formarme en bio primero y después en constelaciones. Pero yo dije, constelaciones no me suena, desconocía, nunca había participado de ninguna. O sea, yo llegué a todas mis técnicas sin haberlas experimentado previamente. Con registros me pasó así, me contaron, nunca me hice una lectura de registro, pero yo fui a aprender. Con Reiki hice lo mismo, fui a aprender sin haber experimentado el Reiki en mí. Como consultante. O sea, dije, y me fui dando cuenta de donde yo hacía, no, por ahí no, por ahí era. O sea, que hay que empezar a aprender a escucharse también. Y esto le digo, no sean testarudos, escúchense. Bueno, Claudia me dice, yo me voy a registrar, voy a hacer esto. Me dice, la sigo a tal. Yo no la conocía, Sara. Sara tiene muchos años de experiencia en constelaciones familiares. Es súper amorosa y me dice, vamos a ir a un taller. Dale, vamos. Arrancamos, fuimos a un taller en febrero del 23. Me partió al medio ese taller, chicas. Vi un montón de cosas que no entendía qué eran, pero rompí en llanto en un momento y dije, yo tengo que estar acá. Y ahí fue que yo ya estaba anotada, me había anotado sin saber qué era, y fui a ese taller y dije, tengo que seguir acá. Entonces en abril empezó la formación y ahí la hice. Las constelaciones me abrieron muchísimo más al camino espiritual. Es un acto sumamente espiritual participar de un taller de constelaciones familiares. Así que el alma se ordena y sana muchísimo. Así que es una experiencia hermosa. Si no lo hicieron nunca, háganlo. Y es más lindo cuando lo hacemos grupalmente que en las sesiones individual. Cada cosa tiene lo suyo, pero es mucho más nutritivo cuando lo vemos plasmado en el campo. Estoy transitando el periodo post-formación para lograr las certificaciones que me habilitan a brindar sesiones individuales y grupales. Son 2 instancias evaluativas de distintas modalidades y bueno, estoy en ese proceso. ¿Qué pasa? Ese proceso, llegar a esas certificaciones lleva en el proceso personal y en eso uno termina a veces por el piso, desarmada en 1000 pedazos y se tiene que volver a armar. Entonces, es a su tiempo, cada uno a su tiempo. Ya llegará el momento en que pueda abrir constelaciones. Lo vas a lograr, ya estás en el tramo final. Así que, bueno, estás súper completa. Paciencia. Sí, nos reíamos Lo porque que pasa, yo había conocido a tu profe en sí, unas constelaciones que estuvo participando, en los grupales, y era impresionante lo que se sentía. O sea, como nosotros ya estamos tenemos los portales por contraabiertos, sí, hay que estar preparado para ir porque percibimos todo lo que se moviliza en esos encuentros. Por eso decía que estar muy preparado. Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte 2 preguntas. Primero, yo, aprendí de registros acálicos, aprendí a hacerlo,
con Patricia, mi hermana, y bueno, yo siempre le cuento a ella que yo hago todo el ritual de la oración, todo eso, pero no me llega nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar o insistir? Y la otra Insistí. es insistir. Cualquiera puede canalizar o es necesario estar en conciencia, como dicen ustedes, ser conscientes, ¿no? Yo soy consciente, que soy inconsciente, pero me cuesta mucho eso de separar el mundo de las ideas, ¿no? Concentrarme en más arriba de las ideas, ¿no? Ujú. No sé si se entiende, el plano Te terrenal. entiendo porque fue mi principio así, Griselda, así que tranquila. Se puede, se puede. ¿Cómo me di cuenta yo de lo que es el mensaje o la canalización? Porque yo siempre iba, a ver, uno en un principio, cuando viene así como muy mental, o viene del mundo físico, muy conectada con lo terrenal y mental, es como que busca o quiere ver la imagen con los ojos físicos, escuchar en el oído físico, o, o sentir la voz en la cabeza, y no canalizamos de esa forma. Yo me di cuenta en una sesión, y después de haber transcurrido, no sé, 1 año y medio ya de mi formación, o sea, ya venía haciendo sesiones esporádicas, pero venía, y un día dije, es esto. A ver, ¿cómo lo explico? La información se siente en tu interior. Entonces, lo importante es escuchar la voz interior. Y esa voz interior es la que escuchamos permanentemente, que nos hablamos, pero no acá, en el corazón, en el pecho, en la garganta. Se siente la voz interna, o la voz del guía, o la voz de Dios a veces, en nuestra cabeza, en el centro. Yo digo, lo ubicás detrás de los ojos y entre medio de los oídos. O sea, en el centro de nuestro cráneo. Ahí es donde se siente la información. Lo podemos, yo digo, a mí a veces me hablan con carteles luminosos, porque a veces son palabras que pasan así por dentro, yo digo, se proyectan como si fuesen mi frente, pero del lado interno de la frente. Entonces, un consejo que yo a veces doy, o cuando transmito la técnica, es enfocar la mirada en el tercer ojo interno, porque de esa forma es como que activamos la glándula pineal y nuestra conexión, nuestro tercer ojo, y nos es más fácil conectar con la imagen que se forma, porque yo digo, las imágenes no son imágenes nítidas, no es que vamos a ver como si estuviésemos viendo una foto, es como si viésemos una diapositiva, traslúcido, ¿no? Y son los contornos, a veces tienen colores, a veces no, y en eso a veces lo que nos llega es una idea general. Entonces yo en esa idea general lo tengo que transmitir en palabras. Entonces confía en tu sentir, confía en tus ideas que llegan en ese momento, por más disparatadas que te parezcan las palabras o que no tienen sentido. Por eso la escritura es un medio de canalización muy valioso, nunca me sale la palabra, cuando hacemos los grafismos, los dibujos, porque, ¿qué pasa? En ese momento en que estamos usando la mano para escribir, o estamos usando las manos, lavando los platos, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo algo que es automático para nosotros ya. La escritura es automática, no tenemos que pensar, tengo que escribir la A, la B, ¿no? Escribimos automáticamente. Lavamos los platos y nos volamos, ¿no? En esos momentos en que la mente está ocupada en otra cosa, llega el mensaje. Y tenemos que fusionar, digamos, en sí, lo que tenemos que hacer es que se unan nuestros dos lóbulos del cerebro,
para la canalización. Entonces, en la escritura automática, espontánea, practicala, que es lo que más te ayuda a abrir el canal. La respiración consciente antes de abrir tu registro o el registro de la otra persona. El conectar con el latido del corazón, cómo se siente la respiración. Primero que nos eleva en vibración. Entonces nos permite conectar con conciencias más elevadas. Y segundo que relaja el cuerpo y hace que se focalice el cerebro en cómo se siente internamente y brota más fácil el mensaje. A mí me llevó, miren, yo les voy a mostrar, permítanme pararme. Este es mi primer cuadernito de registros, que ya tiene hojas voladas, pero yo siempre lo muestro porque al principio, para que vean que yo escribía, por ejemplo, una pregunta y no tenía respuesta de esa pregunta. Así empecé. Y con el correr de los meses, esto es abril del 2018, a ver, esto sí tengo acá, esta qué fecha tiene, agosto, sí, agosto del 2019, o sea, un año después, recién ahí me empezó a fluir el mensaje que pude escribir como 3 hojas, 3 carillas de esta libretita que es chiquita. Entonces, es como la confianza en uno, básicamente, y en ese sentir de uno. Uno tiene que desarrollar el sentir en uno para poder potenciar su canal. Así que espero que Gris te sirva, practicá, es lo único, y confía en vos. Confía en vos, que lo que llega es... Lo voy a intentar. Yo también le decía, perdón que meta otra pregunta, a mi hermana, que es mi guía de cabecera, que por ahí yo sueño, ¿no? Sí, todo el mundo sueña, pero sueño situaciones, ¿no? Especiales. Y ella me dice, bueno, vos canalizás a través del sueño. Bueno, y a veces me pasan cosas, ¿no? Que me llegan mensajes de mis viejos o de mis hermanos que no están en ese plano y después pasan, ¿no? Algo me quiere decir, o yo sé que cuando va a pasar algo, pero no es que yo no sé cómo explicarlo, como lo automatizo. Sueño con mi mamá y mi papá que me quieren decir algo, entonces yo sé que va a pasar algo. Cuando sueño con uno solo, va a pasar algo bueno. Cuando sueño con los dos, digo, bueno, listo. Entonces, esa para mí... Son sueños premonitorios. Sí. Y aparte yo escribo, no automáticamente, pero, qué sé yo, por ahí es una forma también de canalizar, ¿no? De mi sentir a través de la escritura. En los sueños nos hablan mucho los guías. Y los sueños, el consejo que yo doy, porque es lo que yo siempre hablo desde mi experiencia, y no porque sea egocéntrica, sino porque, porque me han dicho una vez en una lectura de registros los guías que nos convertimos maestros de aquellos que transitamos en la vida como experiencia, lo que vamos aprendiendo. No existe. A ver, el título de maestro en la pared no es el que te aporta la sabiduría o el conocimiento, sino lo que uno experimenta en sí mismo, y se trata todo de una maestría de vida. Entonces yo hablo desde mi propia experiencia, donde no experimenté, no me meto, digo yo. En esto que vos decís, Gris, me han explicado que, por un lado, los sueños no hay que leerlos literalmente. Ok, apareció mamá y papá, pero no porque aparezca mamá y papá. Yo también tuve un sueño así premonitorio que fue choqueante para mí, porque me enteré después de lo que significaba ese sueño, que siempre pasa esto, nos damos cuenta de lo que significa después, pero hay que leer el simbolismo. Ok, ¿qué están haciendo? ¿Qué está sucediendo en ese sueño? ¿Qué palabras te resuena de lo que te están diciendo o de lo que están hablando entre las personas?
Nunca hay que leerlo literal, como que, ok, no sé, vi un tren, va a pasar, o me voy a pasar algo en el tren. No, el tren puede representar un viaje, puede significar la llegada de alguien, puede significar la partida de otra persona. Bueno, lo que pasa es que es tan simbólico que muchas veces nos cuesta interpretar ese simbolismo. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí la lectura de registros o la canalización me fue despertando y potenciando el canal con aquellos familiares fallecidos. O sea, me despertó la mediumnidad. No los veo, digo yo, siento sus presencias, los escucho, pero hasta ahora no los puedo ver. Y se conectan conmigo y es habitual que en las lecturas de registros surja la presencia de algún guía. Y por eso también, desde que aprendí la conexión con el transgeneracional o me formé con constelaciones familiares, es como que se abrió esta puerta a conectar con ancestros, a sanar linaje, a limpiar karma familiar. Hay tantas cosas, pero digo, una de mis especialidades sería la conexión con los ancestros. Entonces eso también, Gris, es algo que se va potenciando con la práctica de registros y va trayendo claridad a tu forma de leer esos sueños o de interpretar esos sueños. Eso también es canalización, gracias. chicas. Dale, gracias. ¿A vos? Sí, vos querías acotar algo. Quería comentar algo respecto de la primera pregunta de Gris. Porque yo el año pasado hice el curso de registro, bueno, después no lo puse en práctica, solamente conmigo, muy poquito, pero hay un ejercicio que a mí me sirvió mucho, que es responder una serie de preguntas muy rápido, ¿no? Es un cuestionario en el que no podés pensar, como la escritura automática sería, ¿no? O sea, te dicen, bueno, ¿cuál es tu nombre ámnico? Y pasan a la otra pregunta y a la otra pregunta y a la otra y así tenés que responder, te las tiene que hacer otro, ¿no? Las preguntas o las grabás vos con tu voz y así es como que te viene una palabra, pero una palabra que tiene total sentido, o sea, no importa que no te venga un choclo, ¿no? Un mensaje, pero ahí es donde yo me di cuenta, esto debe ser canalizar, supongo yo, porque si no es como que en mi caso, por lo menos a mí me funcionó porque que soy también muy mental, es como que empiezo a dudar y que sí, que no, o intento darle una estructura, ¿no? A la respuesta, y bueno, y ahí perdemos. Genial, lo voy a tomar en cuenta. No, nunca lo había hecho de esa forma, pero sí, en esa respuesta espontánea que nace de adentro, ahí está el mensaje o está la palabra clave. Hay otra cosa que ya que estamos en esto, lo comparto para que también lo tenga Griselda como de referencia, ya que pregunta, me marcaban una vuelta esto, que cuando... No, me interrumpa, Anita, perdón. Sí. Vamos, porque se nos hace muy largo el bloque. Vamos a una nueva pausa dale. y nos contás en el otro, así... Perfecto, no lo hacemos tan largo al bloque. Gracias. Perdón, yo les dije, párenme si hablo mucho. Estamos de vuelta, gracias Ceci por tu musicalización y la estamos pasando súper amorosamente y el tiempo estábamos notando con las chicas que se nos estamos fuera del tiempo, literalmente. Les recuerdo
a nuestros radioescuchas que se comuniquen, que nos manden un mensajito, que nos apoyen con sus me gusta, @radiosolar 999, y nuestro teléfono de contacto es 54 911 28 68 4451. Apóyennos para que esta información siga llegando a más almitas y podamos elevar así nuestra conciencia planetaria. Llegar a la masa crítica que tanto nos costaba entender hace unos años. Bueno, Ani, nos estaban por contar algo muy importante y yo te interrumpí para que lo dejemos en el bloque. Bueno, en esto, pues como distinguir, ¿no? De que es mi mente o estoy canalizando. Un detalle, cuando estamos canalizando, el mensaje, si baja palabra por palabra, es lineal, digamos. No te desvías nunca del sentido de ese mensaje. No vas a decir una palabra por otra, y si te equivocas en una palabra, el guía te va a corregir. Cuando interviene la mente lo que hace es como un search, un buscar, conectar desde tu memoria las imágenes de tus experiencias vividas, los conocimientos adquiridos, las charlas que has tenido en relación a ese tema, las cosas que escuchaste, las cosas que leíste. Entonces, la mente lo que hace es perder mucho tiempo en unir para crear un concepto. Entonces, si yo estoy divagando con la cabeza, me voy a dar cuenta que voy a estar de un lado al otro y no me va a llegar el mensaje claro. Si yo estoy canalizando, es lineal el mensaje, no te desvías nunca del sentido de la frase o del contenido de ese mensaje. Espero ser clara, pero me conectó lo que trajo Ceci como ejemplo con esta información que me dieron hace ya un tiempo en alguna lectura de registros o clase. Habían comentado. ¿Estás ilustrando? Sí, estamos como muy consternadas porque se percibe una vibración muy alta y yo siento mucho frío. No sé, las chicas. No es frío de temperatura, sino de energía. Vibracional. Sí, tengo toda piel de gallina. Chicas, yo estoy prendiendo fuego, todo lo contrario. Sí, yo siento calor. Bueno. Y sí, la paz se siente, y se siente mucha paz, eso es cierto, pero porque estamos acompañadas por muchos seres de luz. Gracias. En cada lugar hay no los veo, pero siento así como que hay detrás de Ceci, hay dos seres, uno al lado muy grande. Detrás de Moni hay un grupo bastante amplio de seres que no son de acá, digo yo. Ceci, a ver, esperen que lo quiero chequear antes de abrir la boca y meter la pata. Creo que sí, ya lo vi. Está Arcángel Miguel, atrás de Cecilia, allá, al lado del cuadro, delante del cuadro está. Ahí, de ese lado. Vi un halo de luz azul y lo quería confirmar. Arcángel Miguel. Bueno, ahí Patri tiene su guardián cósmico o guardiana. La gata, cuando aparecen todos los seres, la mía es lo primero que hace es ponerme. ¿Sabes qué? Me parece que lo que hacen los gatos en ese sentido, todavía no lo tengo confirmado, pero lo que hacen es como resguardar la energía tuya. Y les encanta. Sí, eso me lo han dicho. Sí, que me está acompañando y asiste en la sesión. Cuando se vino al toque. Apenas empezamos, se vino a figurar acá la cama. Quiere participar y acompañar. Y ahí con Griselda tiene el fondo más oscuro. Me dicen, como que no veo a nadie, o no percibo la presencia de nadie porque está acompañada de Dios, me dice. Es como que es la presencia, la energía que se siente ahí
es lo más alto, la conciencia divina. Ahí está, para que Gracias, crea. qué hermoso. No, yo creo, pero Yo lo que veo pasa es que mucha yo luz, siento sí. que no, que como que yo no puedo por mi cabeza, ¿no? Es muy, no es que no crea, como le decía una chica que decía coach y no sé qué, y Cancela. estaba muy mal, yo digo, ¿por qué no consultas con mi hermana? No es porque sea mi hermana, pero es muy buena. Me dice, no, yo necesito ver para creer. Digo, "Bueno, entonces estás equivocada de profesión. De rubro. Porque, claro, porque sí. O sea, Tiene que yo ir al también soy médico. docente y luego me decían, Bueno, no, pero reconvencida, ¿viste? Gracias, te Ana, por dice, lo que me dijiste. dice, Hermoso. cree y confía en vos, Ujú. porque yo estoy en ti y tú estás en mí. Somos uno, y cuando lo veas, o cuando veas que somos uno, va a haber más despertado, o el despertar va a ser más grande. Wow, Así tipo, que, ay, gracias. Hermoso, gracias. exacto, bienaventurados los que ven sin creer. Los que creen sin ver. Ay, ¿puedo aprovechar y darles el mensajito que Sí, recibí al principio? Pablo, En, Porfa. en la dale. primer pausa musical dice, Dios está presente en cada acto de amor que dan. Este canal es amor, es luz. Sean bendecidas. Así que tienen la bendición de Dios para Radio Gracias. Solar. Qué Así lindo. que gracias. está presente de temprano, de la conexión desde antes que iniciemos. Sí. Sentía esa conexión ya en esto de también, ¿no? Al principio, ay, me emocioné. Al principio era buscar quién era el guía que me acompañaba. Después sucedieron, y esto lo aclaro también, ¿no? Porque siempre también es una de las preguntas que traen a registros, ¿no? ¿Quiénes son mis guías? No tenemos siempre los mismos guías a lo largo de toda la vida. Lo único que tenemos fijo es nuestro ángel de la guarda, que es el que acompaña al alma en todo su recorrido. Así me lo han explicado a mí. No digo que sea la verdad absoluta, pero así me lo explicaron, me lo hicieron comprender. Los guías van cambiando acorde a la necesidad que tenemos de resolver, de proyectar, de trabajar en algo. Nos van acompañando por etapas o por momentos inclusive, ¿no? Si yo tengo que hacer ahora una tarea de ponerme a redactar un texto, por ejemplo, me va a acompañar un guía, pero si yo después me pongo a cocinar, me va a acompañar otro. Pero a su vez estoy, por ejemplo, en un momento en el que está muy presente mi conexión con Arcángel Gabriel. Voy al cementerio, por ejemplo, y me acompaña Arcángel Gabriel. Voy a un velatorio, me acompaña Arcángel Gabriel. Se presenta un familiar que necesita ascensión y se me presenta Arcángel Gabriel. Y desde ahí acompaño a esa alma. Bueno, nada, es así, van cambiando los guías. Pero en este momento, en este caso, digo, fui pasando por todos los guías y es como que vamos creciendo, subiendo escalones, digo yo, una escalera, hasta que perfeccionamos nuestra conexión y conectamos directamente a la fuente, a la voz de Dios. Y cuando te das cuenta de eso, sentís su presencia interna, sentís paz. El mensaje siempre es con certeza, con calma, en armonía. Es súper amoroso. Y es firme, es una voz firme y profunda. ¿Vieron cómo lo grafican en las películas? Que es la voz de Dios, así retumbante, como se le presentó a Moisés en las películas. Bueno, así se siente también internamente. Amoroso, pero firme. Con autoridad, es una voz con autoridad. Sí, pues el creador. Quería vos hacer querías un acotar. comentario. Las dejé sin Sí. palabras. Al principio, cuando se presentó, no me acuerdo la frase que dijo, pero no la anoté. Cuando Analía dijo algo, me vino la imagen de la carta, el arcano 20 del tarot, que es el juicio.
Y ahora que Sí. decís, el arcángel Gabriel es el que está graficado allí, ¿no? Porque es el que de alguna manera transporta el mensaje. Decías algo en relación a esto, de transportar los mensajes, canalizar los mensajes. Y cuando me vino esta imagen del tarot y de los números, que todo el tiempo yo estoy pensando en, mi mente todo el tiempo está decodificando todo, desde que estudié numerología y tarot, todo el tiempo ha decodificado todo en números y imágenes, ¿no? Y me puse a sacar entonces, porque me vino esta idea, la numerología de tu nombre, pensando que iba a ser el del arcángel, el del juicio, y no. Y tu nombre, Analía Villa, es un 1. Y Ani Vila, ¿Vila o Villa? Vila, Vila, sí. está bien, lo saqué bien. Y Ani Con Vila, una L porque sola. también lo tenés reducido el Ani en el Instagram, El Ani. es un 5. Y justamente el 1, que es el mago, es el que canaliza la energía del cielo hacia la tierra y tiene toda esa mesa de instrumentos, ¿no? Todas tus herramientas, te veo como muy maga, muy alquímica, con todas esas herramientas, también haciendo algo con toda esa energía universal, bajándola a la tierra, como el arquetipo del mago. Y por otro lado, el 5 es como para mí el movimiento inverso, ¿no? Como, bueno, hago de puente entre la materia y lo espiritual, ¿no? Es como bajar el cielo a la tierra y subir la tierra al cielo. Así que bueno, me sorprendió Ay, gracias. estos números tuyos y después también le calculé a espacio álmico y es un 4, el emperador como arquetipo. Wow. Y justamente tiene que ver con la estructura, ¿no? Bueno, el espacio que armás es en esta misión crística que está llevando evidentemente en la Tierra, en este plan terrenal de la fuente que traes, por eso también el 4, ¿no? Le da como estructura y le da materialización, ¿no? A toda tu misión. Así que bueno, Gracias. eso quería Ay, compartir. gracias. Nunca había hecho la numerología de espacio álmico. Y de mi nombre, un poco sí, no lo había visto desde este lado que me lo presentás vos, me encantó. Ahora que me pones ahí a pensar, mi fecha de nacimiento, mi misión también es un 1. Soy del 29 de enero del 78. Ahí está, lo tenés en el nombre y en la fecha. Y en la W1. fecha. Qué loco. Sí, qué loco, digo yo. Esa frase, mi latiguillo, qué loco, no es loco. Ay, Bueno, nos gracias. ilustraste, gracias, Ceci, súper interactivo. Y a mí, mientras estabas diciendo Vila, el apellido, y yo lo completé y dije, vi la luz hoy con Analía y nos hiciste empezar a crear y a confiar justamente en este espacio que estamos armando acá, 2 pares de hermanas, que somos hermanas de luz y sos una de nosotras, en esta transmisión de conocimiento y de fe también. En otro momento les contaré qué significa espacio álmico o a qué hace referencia. El nombre me lo dieron los guías cuando pregunté qué nombre ponerle a mi lugar y me llegó espacio álmico. Y con el correr del tiempo me llegó la información de lo que significa o a qué hace referencia espacio álmico. No sé si tenemos tiempo del programa o ya nos quedamos sin tiempo. Contalo, si tenés ganas, si te surge ahora. Es información que me han pedido que la difunda, por eso también lo traigo a comentar. Me explicaron, espacio álmico vino con una frase de cabecera o como si fuese un eslogan, es el lugar que habita tu corazón. ¿Y qué es el espacio álmico? Voy a bajar un poquito la cámara. El espacio álmico es esta parte, ahí, es esta parte del tórax, comprendida entre las costillas, el diafragma, ¿no? El esternón. Es toda la caja de resonancia que utiliza nuestra voz
para que se escuche nuestra voz, en nuestro pecho, en nuestra caja de resonancia, es el lugar donde está nuestro corazón físico, que está de costado, con un sentido, está lateralizado a la izquierda. Ahí es donde se bombea la sangre que alimenta todo el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está lateralizado? Porque nosotros tenemos, y lo habrán sentido nombrar, un cordón de plata o hilo de luz blanco que nos conecta a la fuente. Ese es el hilo de vida. Ese hilo de vida atraviesa nuestra coronilla, la garganta, atraviesa el timo y une el timo al esternón y al diafragma. Ese es el asiento del alma, donde se ancla el alma en nuestro cuerpo físico. Ese espacio álmico, por eso se llama así, espacio álmico, es porque es el asiento del alma, donde se ancla la energía de vida y el alma. Es la conexión que tenemos con Dios, por un lado, es el asiento de la llama trina o tripartita, que viene a traernos las cualidades de Dios para el humano, ¿no? Somos Dios en miniatura y no todos lo sabemos. Todo nuestro poder está acá adentro. Por eso es que cuando canalizamos sentimos la información acá, en el pecho. Entonces, este lugar es nuestro espacio sagrado. Es a donde tenemos que recogernos, es a donde tenemos que buscar el amor. Y si potenciamos el amor, despertamos la llama trina. Despertamos la llama trina, despertamos una de las llamitas, que es la llama del amor, que es la que activa el amor propio, en principio, para que podamos conectar con el amor a través de los otros, cuando expandimos eso en nuestro pecho. Hace también esa activación del amor, que se active la llama azul, que es la del poder y la voluntad de Dios en nosotros. Pero si yo no tengo amor propio, esa voluntad y ese poder no se activa. Y si yo activo estas dos llamas, se activa la tercera, que es la de la sabiduría de Dios en nosotros. Entonces, es súper importante tener este conocimiento de nuestra, no sé cómo llamarlo, porque no es biología, o sería la biología espiritual, ¿sí? Por ponerle un nombre. Y cuando me lo hicieron comprender a esto, yo dije, bueno, es un montón. Anatomía, exacto, esa sería la palabra, anatomía. Anatomía espiritual. Gracias, Ceci. Anatomía espiritual. Eso es parte, y ese hilo es el que une y unifica todos nuestros cuerpos sutiles al cuerpo físico. Sí, aparte volvemos a esto que vos decías antes, Ana, de que somos en realidad, nos tenemos que empezar a autopercibir como una totalidad, lo mismo que los ángeles. Tenemos distintos guías, yo le podía acotar mi parte, tenemos distintos guías porque en realidad ellos están en unidad de conciencia, pero con nuestra mente limitada y tridimensional, aunque es multidimensional, no llegamos a comprender que es una totalidad y es una unidad de amor. Y nosotros somos la imagen y semejanza del divino. Tal cual. Así que bueno, simplemente. Vamos a la última pausa musical y después te hacemos una última pregunta de cierre para terminar de disfrutar de tu amorosa generosidad y compartir. Gracias.
nos seguimos, llegamos al último bloque, esta fascinante entrevista con Analía Vila. Vamos a repetir, voy a pasarles ahora su número de contacto para que se comuniquen con ella y le hagan todas estas preguntas, las formaciones, las sesiones desde todas partes del mundo. 54 911 38 54 91 72. Y recuerden suscribirse a nuestro canal @radiosolar 999 por YouTube y por Instagram. Y nuestro teléfono para que nos dejen mensajitos y comentarios, consultas al 54 911 28 68 44 51. Y te queremos hacer una última pregunta, llegando al final, que seguramente vamos a tener una segunda o tercera, cuarta entrevista, las veces que quieras. Anita, ¿cómo vos conectás con la energía solar y cómo irradiás esa energía que captás del sol? Wow, qué pregunta. Y esto lo primero que me trae así es un pequeño despertar que tuve diciembre del 2023, viajando a la costa con unas amigas. Fuimos a Miramar, al bosque energético, no sé si lo conocen. Es hermoso ese lugar, una energía tremenda. Me perdí en el camino, no, a ver, no es para perderse en el camino, pero hice una conexión muy linda con los seres arbóreos, con la vegetación del lugar, y de ahí aprendí que lo más lindo es estar en conexión con la tierra. ¿Por qué? Porque esa conexión con la tierra nos permite también la conexión con el sol. Somos seres terrestres en esta instancia de nuestra travesía álmica, entonces debemos conectarnos con la tierra. Y a la tierra lo que le da vida es el sol. Entonces, para mí no hay mejor ejercicio que es esto: abrir el pecho, sacar afuera y ampliar mi espacio álmico y mostrarle mi plexo solar al sol. Es una forma de nutrirse uno, y eso se lo pueden hacer descalza en el pasto mejor. Obviamente porque la conexión a tierra se potencia. Y es como bajar energía, es bajamos códigos de luz de esta forma, bajamos información que nutre a la tierra. Somos un puente entre el cielo y la tierra, somos un canal justamente de información y de energía. Entonces es súper necesario enraizar, pero también potenciar nuestra conexión con el sol o con 10, ¿no? Y en ese canal yo tomo mi energía, trato de hacerlo a diario, ¿no? La práctica del enraizado y la conexión con Dios. Formo un puente, me visualizo como un canal de luz, y el sol es el que me alimenta. Entonces, desde ahí conecto con esa energía para todos. Busco expandirla desde ahí. Y si, les decía antes, si activo mi llama del amor interno, irradio a todos. Si yo conecto con el sol, irradio a todos. El corazón es lo que nos conecta a todos. Me encanta el sonido de la naturaleza justo para el momento, chicos. Yo quería rescatar, sí, nos está diciendo, chicas, ya está. Vos habías dicho algo antes, una frase que me resonó justamente en mi caja craneana. Cuando canalizamos un mensaje fidedignamente, lo sentimos en nuestro tercer ojo, justamente, nos resuena en el cráneo. Y justamente ayer, con la fonoaudióloga, nada que ver, pero me sonó porque yo también estoy en este proceso de descubrir mi voz,
Digo, cuando sale la voz desde la máscara, desde la caja craneana, me resuena. ¿Se cortó? Bueno, los orbitales, me resuena acá atrás. Es ahí donde te tiene que resonar. Y justamente vos decías que, o sea, lo conecté desde ese lado, ¿no? Que es como nuestra voz verdadera, digamos, la que sale del corazón. Exacto. La que tenemos exacto. que escuchar. Bueno, ahora que sí, es así. A mí se me asentó. Yo antes tenía una voz más aguda. Se me asentó la voz desde que empecé a trabajar con registro. Es como más profunda la voz ahora. Antes tenía voz chillona. Claro, porque aprendemos también nosotras, vamos creciendo. Tal cual, infinita es parte del gratitud. Vimos la luz hoy con Analía Vila y bueno, sos bienvenida para otra próxima emisión o conversación en vivo. Seguramente va a ser. Gracias lo por disfrutamos y lo declaramos. Aperturaste muchísimo y yo pensaba en Ceci que decía yo no puedo canalizar y él hiciste una canalización en vivo también. Analía, o sea que fue muy interactivo. A Gris, dijiste que ella siempre se está diciendo que no conecta. Y le viste la divinidad, a Moni también, los seres que la acompañan, y a Ceci con el Arcángel Miguel que nos guía, que lo amo, y a mí también me viste conectada con mi ángel guardián que es Vicente, y todos sus guías. Así que Anita, me encantó. Gracias por aceptar este juego, que en realidad no es un juego, es real la quinta dimensión, todo lo que estamos proyectando e irradiando en nuestros seres solares. Te agradecemos, les agradecemos a Ceci, a Moni. ¿Nos querías dar un último mensajito? Quería aclararle algo a Moni. Esos seres son arturianos. Gracias. Son arturianos. Gracias. Para mí, un placer haber compartido este programa, chicas. Mi primera vez que salgo en radio. Gracias, Patri, por esta invitación. Para mí es como dar el primer paso hacia donde me vienen mostrando el camino. Por eso es que le dije que sí de entrada a la propuesta. Y que yo esté revelando mi voz ante la gente que llegue a escuchar el programa. Es un crecimiento muy grande, porque ustedes habrán visto en mis redes que no tengo publicidad, que no tengo promoción o publicación, mejor dicho, publicación permanente. Estoy un poco así como alejada de las redes sociales, pero sé qué es lo que tengo que hacer. Sé que tengo que apuntar hacia ahí. Mi proceso me lleva hacia adentro, pero sé que tengo que expandir. Así que gracias por este espacio, que para mí es un montón. Muchísimo. Gracias a vos. Un placer, amoroso a todas. Y bendiciones para todas. Gracias, Ana, por el regalo. Gracias. A Gris y a vos, Anita, por compartir, y a tus guías que nos dieron, al Arcángel Miguel, que lo amo. Decirle a Ceci que lo amo. Así que bueno, le queremos agradecer a nuestro locutor estrella, Manolo Moreno, y a la asistencia técnica de Victoria Cateno, que nos tiene que volver a dar una sesión de coaching, un asesoramiento. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que nos escucharon y que participen por nuestro canal de YouTube, y nos encontramos en una próxima emisión. Gracias. Namaste. Chao, gracias, Ana. Gracias, chicas. Radio Solar. Ilumina tu camino y más.